Dios me los bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por este hermoso día que Dios nos ha regalado. Gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros y pues estamos aquí listos para continuar una vez más con estas enseñanzas. Hemos estado estudiando la epístola a los Corintios, la primera epístola, y pues ahora vamos a estar estudiando el capítulo 4. Yo pienso que esta va a ser una enseñanza muy corta. Son solamente unos cuantos versículos, no son muchos, son como unos 21 versículos que nosotros vamos a estar leyendo el día de hoy, pero vamos a estar leyéndolo conforme vamos avanzando en la enseñanza, amén. Así es que vamos empezando con una oración. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre mío, por estar con nosotros en este hermoso día. Gracias por siempre amarnos, por hacer todo lo posible para que nosotros nos acerquemos más a usted. Gracias por hablar a nuestras vidas. Siga dándonos entendimiento a su palabra. Bendiga a cada persona que esté escuchando esta enseñanza, que está viendo este video, y que sea usted dándoles ese entendimiento para que ellos también sigan creciendo en su palabra. Ilumínenos siempre, Señor. Guíenos y ayúdenos a ser la iglesia que usted nos ha llamado a ser. Gracias por este hermoso momento y nos ponemos en sus hermosas manos, Señor, como siempre lo hacemos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén. Entonces vamos a estar continuando con estas enseñanzas en Primera de Corintios capítulo 4, y como había mencionado, vamos a estar solamente estudiando o vamos a estar leyendo este capítulo conforme vamos avanzando a esta enseñanza, ¿amén? Entonces nosotros aprendemos algo que nos menciona el primer versículo de Primera de Corintios, que nos dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, fíjese lo que dice aquí en este versículo. Nos dice que tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, los pastores son llamados a ser administradores, servidores, a quienes ha sido encomendado la propiedad del Señor. Entonces, eso es lo que Dios ha encomendado. Amén. Entonces, dice que son administradores, que son servidores, a quienes ha encomendado la propiedad del Señor. Eso es lo que nos enseña el primer versículo. Y así, a los ministros de Cristo les ha sido encomendado los misterios de Dios. Eso es lo que habíamos leído en el primer versículo. Los misterios de Dios, que una vez más dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, los ministros de Cristo les ha sido encomendado los misterios de Dios. Los misterios de Dios son las grandes verdades y las revelaciones de la palabra de Dios. Amén. Esos son los misterios de Dios, lo que Dios está revelando a través de su palabra. Y qué gran responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad estar predicando y andar alimentándose uno del Señor, porque eso es lo que hace un ministro. Se alimenta primero de Dios y luego uno transmite lo que Dios le ha dado a uno. Amén. Entonces uno se alimenta, tiene que andar siempre comiendo esa palabra espiritual, esa comida espiritual, para poder enseñar lo que Dios también le ha dado a uno, lo que Dios le ha revelado, lo que Dios le ha enseñado. Amén. Entonces, qué gran responsabilidad es predicar la palabra de Dios tal como es, sin cambiar ni añadir algo a ella, sin andar quitando la palabra de Dios, sin andar añadiendo la palabra de Dios. Y por eso es muy importante que usted y yo leamos lo que nos dice la Biblia, que leamos lo que Dios quiere enseñarnos, amén, para entender qué es lo que Dios me quiere enseñar, cómo aplica la palabra de Dios en mi vida, amén. Entonces, para que Dios nos revele su palabra, que nos revele sus verdades, amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Fíjese lo que dice el versículo 2 de Primera de Corintios capítulo 4. Dice: ahora bien, se requiere que los administradores
que cada uno sea hallado fiel. Amén. Dice que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Entonces se requiere que los ministros sean hallados fieles, tienen que ser fieles. Y pues no solamente aplique eso para los ministros, pero para cada hijo y hija de Cristo, para cada creyente, amén, debemos ser fieles. Y por eso siempre debemos tener esa conexión con Dios. Amén. Debemos estar siempre conectados con el Señor. El apóstol Pablo no dijo que ellos debían ser prósperos, pero dijo que ellos tenían que ser fieles. Amén. Que deben ser fieles. Y una vez más el versículo 2 nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, este versículo está aplicando a los ministros, pero recuerde que también como creyentes, como hijos de Cristo, pues que también nosotros podamos ser fieles, así como Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. Porque Dios es fiel con nosotros. Pero como habíamos aprendido aquí en el versículo 2, está hablando acerca de los administradores, está hablando acerca de los ministros y deben ser fieles. Y fijémonos lo que nos dice el versículo 3 al 5 del capítulo 4. Nos dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces aquí estamos mirando que también los ministros no deben ser juzgados por los hombres, por el ser humano. No debe ser juzgado por la gente, pero dado que ellos son los encargados de los misterios de Dios, es Dios el que ellos van a tener que dar cuentas. Amén. Entonces recuerde lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Amén. Entonces recordemos que el que va a dar cuentas a Dios es el mismo ministro. Amén. Entonces no deben ser juzgados por alguien más, pero es Dios el que va a dar ese juicio. Amén. Es Dios el que va a juzgar. Y fíjese el versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces dice: no juzguen antes de tiempo. Dijo: esperen hasta que venga Jesús, hasta que venga el Señor, y Él va a revelar todo. Todo lo que está oculto será puesto a la luz. Entonces dice: hasta entonces. Amén. Entonces no hay que juzgar antes de tiempo. Entonces, los planes que tenía Pablo era de regresar a Corinto. Y voy a leer del versículo 6 al 15 del capítulo 4 de Primera de Corintios. Porque vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer este pasaje y mirar qué es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, dice: si nosotros ya están reinando. Dice: si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente
con vosotros. Porque según pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer del versículo 6 al 15, el apóstol Pablo les está recordando a la iglesia de Corinto que él era el padre espiritual de ellos. Él les estaba diciendo: recuerden que yo soy su padre espiritual. Recuerden que yo los engendré espiritualmente. Ellos habían sido salvos bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y eso es lo que él les quería recordar. Él les andaba diciendo: recuerden que fue a través del ministerio que yo andaba, a donde yo andaba predicando, fue a través de mi ministerio que ustedes llegaron a conocer de Cristo. Entonces, él les estaba enseñando que aunque ellos tuvieran 10,000 maestros, ellos tenían un solo Padre. Ellos tenían un solo Padre espiritual. Y ese Padre espiritual tenía más interés en ellos que cualquier otra persona que iba a llegar a predicarles. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque él está diciendo: yo los engendré espiritualmente. Ustedes son mis hijos espiritualmente. Eso era lo que él les quería enseñar. Y esto debe recordarnos, esto debe enseñarnos que nosotros siempre debemos estar orando por el pastor que Dios ha puesto en nuestro camino. Amén. Porque aunque el Señor Jesús es el gran pastor, aunque el Señor Jesús es el buen pastor, recordemos que también el Señor ha puesto a un pastor humano para que pastoree la iglesia de Cristo. Y es por eso que nosotros debemos orar por nuestro pastor, debemos darle gracias a Dios por nuestro pastor. Nosotros debemos ser de mucha bendición y de mucho ánimo para el pastor también, amén, porque es el pastor el que siempre está orando por nosotros. Es Dios el que está usando al pastor, y pues por eso nosotros debemos recordar que así como el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto que él era el padre espiritual de ellos, debemos recordar que también Dios ha puesto un padre espiritual para nosotros, para que nos cuide, para que nos guíe, amén, y para que nosotros sigamos conectados con el Señor Jesús. Así es que siempre debemos estar orando y bendiciendo y pues siendo de mucho ánimo para nuestro pastor. Así es que sigamos adelante, sigamos unidos, siempre manteniendo a nuestro pastor y a toda su familia en oración, amén, para que Dios sea el que siempre esté bendiciéndolo y prosperándolo en todo. Y esto recuerda un pasaje en Hechos capítulo 13 versículo 17 que nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, fíjese lo que dice Hebreos 13:17. Dice que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores. Dice que nosotros debemos sujetarnos a nuestros pastores. Esto no lo estoy diciendo yo, esto es lo que está diciendo la Biblia en Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos están velando por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Amén. Entonces recuerde eso. Ellos velan por nuestras almas
porque ellos han de dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría, amén, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces seamos de bendición para nuestros pastores, seamos de bendición para las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay que ser de bendición para el pastor, para que ellos sigan sirviendo a Dios con alegría. Amén. Amén. Entonces sigamos adelante orando y unidos, siendo de bendición para nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, continuando con esta enseñanza del capítulo 4, eso es lo que nosotros debemos recordar. El versículo 16 al 18 nos está diciendo: por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará a mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Corinto era que algunos se andaban jactando, amén. Algunos andaban pretendiendo que tenían cierto poder, mientras Pablo no estaba ahí. Durante la ausencia de Pablo, habían gente que se andaban jactando, diciendo: yo tengo cierto poder, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Pero Pablo planeaba a visitar la iglesia de Corinto, y por eso más adelante, del 19 al 21, dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, note la semejanza entre la venida de Pablo y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él va a regresar a la tierra otra vez, nosotros debemos estar listos si no queremos que Cristo venga para juzgarnos. Entonces nosotros debemos estar listos para el día que regrese el Señor Jesús. Amén. Porque así como dijo el apóstol Pablo, dice: pronto iré a vosotros, en el versículo 19, y el versículo 21 dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces aquí podemos mirar una paralela entre Pablo yendo a la iglesia de Corinto y el Señor Jesús regresando a la tierra. Amén. Miramos que Pablo les estaba diciendo: pronto iré a ustedes. ¿Y cómo quieren que regrese? ¿Quieren que regrese con una vara o van a querer que yo regrese con amor, amén, y espíritu de mansedumbre? Eso es lo que el Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Y también así nosotros debemos estar preparados para el día que regrese el Señor Jesús también, amén. Porque ciertamente no vamos a querer que Dios nos ande juzgando. Vamos a querer que el Señor Jesús, cuando llegue con nosotros, que Él llegue con amor y con espíritu de mansedumbre. Amén. Entonces esa fue la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición, y pues sigamos juntos, sigamos adelante, siempre aprendiendo más de la palabra de Dios. Que sea Dios el que siempre nos ilumine, y nos ponemos siempre unidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, creyendo que Dios nos está encaminando, creyendo que Dios está hablando en nuestras vidas, está hablando en nuestros corazones, y que nuestros corazones estén atentos a lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Así es que espero que haya sido de mucha bendición esta enseñanza, y nos ponemos en las manos de Dios hoy y siempre. Dios me los bendiga. Bendiciones.